Un saludo a todos, algunos hermanos los he visto hace una semanita, así que bueno volver a verlos. Eh, Día frío nos ha tocado y bueno, también un día feriado donde hemos podido quizás compartir alguna actividad cívica, ¿no? Y también la actividad de la reunión de la iglesia. Nosotros recién venimos de tener la reunión de oración, por ser feriado aprovechamos para hacerla presencial un poquito más temprano, pero hemos podido compartir también el tiempo de oración y qué bien que nos hace, ¿no? El compartir, el presentar todos los motivos para que el Señor, eh, el Señor actúe en nuestras vidas, en la vida de nuestros hermanos y también por las situaciones de la iglesia. Quisiera compartir en esta noche una situación que tenemos registrada en el libro de Juan, en el capítulo 1. Y vamos a hablar acerca de Juan el Bautista y una vivencia, una situación que él tuvo en el encuentro con el Salvador y la reflexión que trae Juan el Bautista sobre esta persona, ¿no? Ahí en el capítulo 1, versículo 29, vamos a leer en principio estos primeros 5 versículos para meditar sobre él en esta noche. Dice Juan capítulo 1, versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí, viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Un pasaje que sucedió un día, como dice la Escritura, ¿no? Nos relata Juan, y podemos ver aquí lo intenso que fue en estos 5 versículos los títulos que Juan le asigna al Señor Jesucristo, quién es que lo había enviado, cuál era su propósito y cómo Juan había llevado adelante este propósito. Sin duda, el día anterior había sido un día muy significativo para la vida de Juan. Lo relata en los versículos anteriores del 19 al 28 y lo tenemos registrado también en el capítulo 3 de Mateo, donde hay algún detalle más que vamos a comentar. Pero el día anterior Juan estaba cumpliendo el propósito de aquel que lo había llamado. Dios mismo le había pedido que llevara adelante el mensaje de que prepararan el camino, de que él preparara el camino para la llegada del Mesías. El Mesías estaba cerca. Había habido 400 años de silencio, ¿sí? Desde Malaquías, desde el último profeta. Y muchas cosas sucedieron en esos 400 años, ¿no? El apogeo del imperio griego, la caída del imperio griego, el comienzo del imperio romano, el ataque del imperio romano al culto, el comienzo de la historia de los macabeos, ¿no? Quienes se rebelaron contra esa situación y todo ese contexto sucedía bajo el silencio de profetas. No hubo registro, no hay registro en las escrituras de profetas que tuvieran palabra y que tuvieran mensaje. Sin embargo, Juan fue llamado por el Señor para llevar un mensaje de aviso, una señal de que algo se acercaba, de que algo de Dios iba a venir. Y allí estaba Juan, llevando adelante un bautismo que él mismo lo relata aquí en este pasaje, un bautismo de arrepentimiento. Se arrepentían de sus pecados como muestra de ese arrepentimiento se bautizaban en agua. Pero el día anterior, quien se había acercado
había sido el mismo Señor Jesús. Señor Jesús tenía una relación muy directa con Juan el Bautista. Sin embargo, en este pasaje nos dice, yo no le conocía, pero sus mamás sí se conocían, ¿eh? Compartieron, ahí en Lucas encontramos un relato cuando María recorre esos más de 150 kilómetros que hay entre Nazaret y Jerusalén. En ese tiempo, seguramente caminos polvorientos y no caminos como los que conocemos ahora. Fue hasta la casa de Elizabeth, y cuando Elizabeth la recibe, aquel niño, que era Juan el Bautista, que estaba en su vientre, saltó y prorrumpe con aquella frase, ¿no? Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿no? Eh, Sin embargo, eh, Juan relata que no se conocían, claro. La distancia después hizo que cada uno se criara por distintos caminos, pero seguramente se llevaban muy pocos meses uno con otro, serían más o menos de la misma edad. Sin embargo, no le conocía. Y aquel día, cuando Jesús se acercó y le pidió que lo bautizara, Juan no solamente tuvo la posibilidad de hablar cara a cara con aquel para el cual había preparado el camino, sino que vio también el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma sobre el Señor Jesucristo y que permanecía sobre él. Y para cerrar ese cuadro, en el libro de Mateo, nos dice al final que una voz del cielo se escuchó diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Juan había experimentado la presencia de la Trinidad en vivo y en directo. Era algo que hasta ese momento pocas personas habían podido experimentar, o no recuerdo particularmente relatos en el Antiguo Testamento, pero se cumplía aquellos pasajes que Isaías había profetizado, ¿no? Isaías capítulo 61, el Espíritu de Jehová es sobre mí. El mismo Jesús, tomando el rollo de Isaías, lo lee en la sinagoga y dice, esto se cumple hoy delante de ustedes, ¿no? Pero Juan fue testigo de la Trinidad actuando. No había sido un día más el día anterior, había sido el día, porque era el día del inicio del ministerio público del Señor Jesucristo, que iba a terminar con el tiempo de la crucifixión y después la ascensión allí a los cielos. Pero para Juan era un día más en su responsabilidad y seguía bautizando, ¿eh? Y seguía llevando adelante la tarea. Pero cuando lo vio venir este segundo día, tuvo una confesión maravillosa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizás a nosotros la idea del Cordero hoy nos llama la atención porque estamos alejados del campo, alejados de las situaciones que vivía el pueblo de Israel, y también no estamos relacionados con el sistema, digamos, de la ley mosaica que requería sacrificios para la expiación de pecado. Para el pueblo judío no era algo que no entendieran, sino algo que entendían con claridad, lo que era el sacrificio de expiación del Cordero. Pero aquí Juan habla del Cordero de Dios, habla de el sacrificio que iba a ser realizado por alguien que Dios había enviado, dice, para quitar el pecado del mundo. Los sacrificios que se hacían hasta ese tiempo se realizaban para la expiación de pecado, pero si la persona volvía a pecar, había que tener nuevamente un sacrificio, ¿no? Encontramos en la Escritura muchos pasajes que nos hablan de la puerta de las ovejas, aquella puerta por donde entraban aquellos rediles o aquellas cantidades de animales que eran traídos para el templo para ser sacrificados, para la expiación de pecado. Y no solamente el pueblo debía hacerlo, sino también los sacerdotes, el sumo sacerdote, no podía entrar delante de la presencia de Dios de no mediar el derramamiento de sangre para limpieza de pecados. Pero algo constante, era algo repetitivo y era algo que debían cumplir para tener relación con Dios. Sin embargo, Juan acá nos revela que Cristo es el Cordero que había sido enviado por Dios mismo. Y
no solamente que había sido enviado por Dios, sino que iba a quitar el pecado del mundo, algo que hasta ese momento era imposible, algo que hasta ese momento era algo oculto, ¿no? Porque si bien estaban las profecías del Mesías, de aquel que iba a triunfar, aquel que iba a ser glorioso, que iba a ser descendiente de David, que iba a ocupar su trono, que iba a ser la rama que iba a renacer de aquel tronco de Isaí. Sin embargo, la crucifixión, el advenimiento del Señor Jesucristo fue profetizado, pero no esperado. En esos 400 años de silencio hubo muchas revueltas, hubo muchos que se levantaron en contra de los romanos y el pueblo de Israel esperaba un liberador, pero un liberador de lo que sería del yugo de los romanos. Sin embargo, aquí Juan, cumpliendo con su propósito, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nos habla de una redención universal. No nos habla no solamente de cumplir las profecías o, como dice en el versículo más adelante, de testimonio a Israel, para ser manifestado a Israel, sino que nos habla de una amplitud global de, de la salvación. Y lo tenemos también en aquel hombre, ¿no? En aquel hombre piadoso llamado Simeón, al cual Dios, por medio del Espíritu, le había revelado que no vería la muerte antes de ver la salvación. Y él confiesa de esa salvación, ¿no? Para Israel y luz también para los gentiles, ¿no? Ampliando ese concepto de la salvación. Jesús no fue el segundo plano, el plan B de Dios para la salvación. Dice la palabra que Jesucristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo por amor a cada uno de nosotros, pero fue manifestado a su debido tiempo, en los planes que Dios tenía. Por eso él fue, como dice en el libro de Hechos, fue entregado por anticipado conocimiento y determinado consejo de Dios, en el tiempo que él lo estableció, porque era también un requisito indispensable para la morada del Espíritu Santo y para el inicio de lo que hoy conocemos como el periodo de la gracia y como también así la iglesia. Ahora, también Juan nos habla no solamente del Cordero de Dios, sino también nos habla de la plenitud y de la grandeza de ese ser que era Cristo, que era el Mesías. Dice, este es aquel de quien yo dije después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Cristo no empezó a existir en el tiempo que es de su advenimiento como hombre, sino que existía desde la eternidad. Cuando leemos el libro de Génesis encontramos aquel diálogo de la Trinidad diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando pensamos en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas, ¿eh? Y en Él todas las cosas subsisten. Y en el mismo libro que estamos leyendo en el capítulo 1, en el principio, nos habla de que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablándonos de la preexistencia de la segunda persona de la Trinidad que se encarnó en la persona de Jesucristo, perfecto hombre y pleno Dios, porque en él también habitó toda la plenitud de la deidad, pero en su condición de hombre también con una santidad y una pureza que no hubo hombre sobre la tierra que pudiese tener tal cualidad. Por eso también era el Cordero perfecto, un Cordero sin mancha, ¿no? Aquel, como dice Isaías, que iba a ser castigado por nuestras rebeliones, ¿no? Y también en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, un conocido pasaje, en el versículo 2 nos habla, dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña eres para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad, hablando de ese, Él es antes que yo, Él tiene la prioridad en todo,
¿eh? Y Juan nos daba aquí un detalle, de que si bien era su primo, si bien era del pueblo, él era antes que todo, ¿sí? Ahí nos habla también en Miqueas de que pero él dejará hasta el tiempo que dé a luz lo que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán en los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza el nombre de Jehová, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, ¿no? Y muchas profecías que tenemos acerca del Señor Jesucristo se iban cumpliendo paso a paso a medida que él iba desarrollando su ministerio, ¿no? Que, como habíamos comentado recién, recién comenzaba. Pero Juan también reconocía esta prioridad del Señor Jesucristo en su ministerio. Él entendió, y eso es algo a veces que nos cuesta, que el ministerio de él había llegado a un lugar, a un punto donde ya ese anuncio ya había quedado terminado y el Señor Jesucristo había comenzado su ministerio. Y no tuvo ningún problema en decir, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Hay veces que es difícil, ¿no? Dejar pasar a alguien que lleva adelante el ministerio que estamos haciendo nosotros. O si hay otro ministerio que hay que hacer, que es distinto y no lo podemos encarar nosotros, nos molesta, nos enoja, nos preocupa, nos sentimos dejados a un lado. Pero Dios tiene un propósito. Y Juan, siendo un hombre llamado por Dios y siendo un hombre que tuvo una conducta muy particular, la Biblia y el mismo Señor Jesús que dice que no hubo hombre nacido de mujer que fuera mayor que Juan, eh, tuvo esa grandeza de menguar él para que el Señor Jesucristo creciera, ¿no? Y esto que está diciendo acá de que él, el cual es antes de mí y que viene, y es primero que yo, tenía la prioridad en todo el Señor Jesús. Y Juan así lo entendió y lo manifiesta en este pasaje. Dice, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. ¿eh? Eh, por esto vine yo bautizando con agua, y aquí nos da el motivo de su ministerio, el propósito, y dando a entender que si bien sus madres se habían visto, no se habían criado juntos y no se habían visto. A veces nos cuesta un poco entender cómo es esto por el hecho de que hoy tenemos formas de buscar a alguien por Google, de buscarlo en las redes sociales y ver su perfil y saber quién es, de dónde viene. Incluso nuestros parientes, ¿no? A veces buscamos parientes en las redes sociales a ver si por ahí conseguimos alguna herencia, alguna de esas cosas. Pero en aquel momento no era común que por ahí se cruzaran en ciertas ciudades, ¿no? Pero Juan aquí confiesa que no le conocía, pero que era necesario que fuera manifestado también en Israel, porque era parte de las promesas que Dios había dado, no solamente por medio de los profetas, sino también Abraham, ¿no? Eh, Dice también, dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿no? Y acá es algo muy particular, ¿no? Ayer se tomó en la reunión de enseñanza acerca de los dones vigentes, ¿no? Y uno de los dones que en su momento se arrogaba alguno, no sé si se acuerdan, alguno que revoleaba el saco y se caía a la tribuna porque recibían el Espíritu Santo, y cuántas cosas, ¿no? Y también eh, cuánto le ha agregado a esto, a esta cuestión, la Iglesia Universal, ¿no? La Iglesia de la Palomita con esto, con todo ese fetichismo que tiene, esos conceptos no doctrinales, ¿no? Pero quien bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Es Él el mediador, por el cual el Padre envió al Consolador. Allí en el capítulo 14 de Juan también, de los versículos 15 al 18, encontramos de que
es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y finalmente allí en el capítulo 1 de Hechos, el versículo 8, les habla de recibir poder para ser embebidos con el Espíritu Santo, para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, lo cual es una condición indispensable para el inicio de la iglesia, ¿no? Muchos estudiosos dicen que el capítulo 2 de Hechos es el inicio de la era de la iglesia, pero no hay otra condición que la llegada del Espíritu Santo en ese caso, ¿no? Y aquel precioso mensaje del apóstol Pedro en ese capítulo, donde al final encontramos esas 3.000 personas que son añadidas, porque el Espíritu es el que nos bautiza dentro de la iglesia. El Señor Jesucristo, en el momento de que nosotros le recibimos como único y suficiente Salvador, somos limpiados, somos redimidos, la expiación se aplica a nosotros, somos sellados con el Espíritu, bautizados con el Espíritu por única vez. No hay un rebautismo del Espíritu Santo, no existe ese concepto en la doctrina bíblica. Y el Espíritu es el que nos sumerge o nos bautiza dentro de la iglesia global, dentro de la iglesia que comenzó en el primer día de Pentecostés y que va a durar hasta que el Señor Jesucristo venga a buscar a la iglesia. Esa iglesia invisible, esa iglesia triunfante, que es un organismo vivo que se hace realidad para nosotros en la iglesia local. ¿eh? Quizás tenemos la mejor muestra en una conferencia, cuando nos encontramos muchas iglesias juntas y decimos, wow, cuánta gente, cómo suena este himno cuando lo cantamos todos, ¿no? Ese es un anticipo de lo que nosotros vamos a vivir en el tiempo que estemos en los cielos y podamos ver esa iglesia inmensa, ¿no? De la cual el Señor Jesucristo vio, como dice allí el capítulo 53 de Isaías, la aflicción de pasar por la cruz, y quedó satisfecho, ¿no? Él vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Pero nuevamente, no existe una fórmula para ni un nombre de alguien que bautice con el Espíritu Santo, sino que es Dios mismo el que hace esa obra única e irrepetible, de la cual no solamente tenemos testimonio en las Escrituras, sino que también el libro de Efesios en el capítulo 1, los versículos 13 y 14 nos dicen que esto es el testimonio que Dios nos ha dejado de la herencia adquirida. Pero sigue Juan allí discurriendo en este pasaje y dice, y yo le vi, dice, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. También Juan estaba confesando que Jesucristo era el Mesías, el ungido, aquel que cumplía todas las profecías que nuestros antepasados, diría Juan, nos contaron, que los profetas trajeron y que incluso en el libro de Génesis, en el capítulo 3, ya tenemos un concepto de aquel descendiente de la mujer, ¿no? Que iba a ser victorioso sobre el enemigo. Ahora, qué preciosa la vida de Juan, qué intensa, qué ministerio, ¿no? Y seguramente el Señor le dotó de lo necesario para llevar adelante, pero Juan no solamente dio testimonio del Señor Jesús en este momento, sino que recorría los lugares manifestando la obra del Señor Jesucristo, condenando el pecado, por lo cual fue apresado, y finalmente terminó entregando su vida por el capricho de una mujer que pidió su cabeza en una bandeja. Pero nos deja aquí en este pasaje estos preciosos pensamientos y reflexiones que para el pueblo de Israel ciertamente eran difíciles de entender. Para el pueblo de Israel había un solo Dios. Y este concepto de que estuviera el Padre, que estuviera el Hijo, que estuviera el Espíritu Santo juntos en misma escena y que alguien hablara del Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Ciertamente esto fue tropezadero para muchos, pero otros entregaron su vida a Cristo y fueron parte de la cosecha del fruto de la aflicción
del Señor Jesucristo. Para terminar, me gustaría leer un pasaje en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, el versículo 6. No vamos a hacer un comentario sobre todo el pasaje porque estaríamos muchísimo tiempo y no tendría, yo no tendría conocimiento para profundizar sobre cada una de estas cosas, ¿no? Pero dice el versículo 6: y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, un cordero con las marcas de la crucifixión. Cuando el Señor Jesucristo se presentó frente a Tomás, le dijo: ¿querés meter la mano en el costado? Ver las marcas que tengo en mis brazos, en mis manos. Cordero como inmolado. Dice que tenía siete cuernos y siete ojos, y los cuales son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno es de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí vemos al Hijo de Dios y vemos aquel Cordero como inmolado, ¿no? Eso lo vio también Juan, aquel que escribió el pasaje que recién estábamos leyendo en su visión, también escribió este pasaje precioso, donde nos habla de la adoración en el medio del trono, donde aquellos cuatro seres vivientes y los 24 ancianos tenían esa posibilidad de confesar al Cordero, que es digno de tomar el libro y que con su sangre nos ha redimido. Y esa escena fue fantástica porque Juan pudo ver aquellos seres que según su lenguaje pudo describir, y aquellos ancianos que también él percibió que estaban allí y estaban tributando adoración. Pero no fue solamente eso, sino que dice que miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes, de los ancianos, y su número eran millones de millones, y que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, de las riquezas, la sabiduría, la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Los seres celestiales también daban gloria a este cordero inmolado, porque no hubo nada ni nadie en toda la historia de la humanidad, o toda la historia, que haya llevado a realizar una obra como la que el Señor Jesucristo hizo una sola vez y para siempre. Pero no solamente eso, sino que también entramos nosotros. Dice: y todo lo creado que está en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todos las cosas que en ellos hay, oí decir, y al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y cuando leemos este pasaje, nos tiene que correr un frío por la espalda, ¿no? A veces nos reunimos, cantamos, adoramos a nuestro Dios y decimos en el tiempo de la cena del Señor que es un tiempo precioso para nosotros, pero que es una posibilidad que nosotros tenemos porque hubo un Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Si no, de ninguna manera nosotros podíamos tener un vínculo, una relación con nuestro Dios, si no fuera por Jesucristo. Tampoco podríamos tener comunión con nuestros hermanos en la iglesia si el Señor Jesucristo no hubiera hecho un vínculo de amor entre nosotros, y el Espíritu Santo, que es el sello que Dios puso sobre nosotros, no estuviera en nosotros residiendo. Pero también mirando hacia adelante, nos anima el saber que hemos de estar delante de su trono,
que seremos parte de esos miles de millones que vamos a cantar ese cántico. No encontramos en la Biblia un registro de que el himnario se vaya a usar en los cielos. Yo por lo menos no lo encuentro. Sí dice que hablemos entre nosotros con himnos y cánticos espirituales. Pero esta canción que figura en el versículo 13 del capítulo 5 ya la podemos ir aprendiendo, porque cuando estemos en el cielo, también le vamos a cantar al Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros, que realmente la obra que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros la podamos valorar, de la misma forma que Él nos valoró a nosotros en forma individual, amándonos desde antes de la fundación del mundo, y que a veces cuando no encontramos un motivo por el cual hacer las cosas, reflexionemos sobre la obra que Dios hizo por cada uno de nosotros y que esto pueda ser el motivo principal y el motivo suficiente para llevar adelante el propósito que Dios nos ha enviado. Juan fue llamado por el Señor y llevó adelante el ministerio. La Biblia no nos dice que fue sellado con el Espíritu. Seguramente Dios lo dotó de lo necesario para ese tiempo, en ese momento. Pero nosotros tenemos un privilegio grandísimo, hermanos, porque no solamente contamos con la intervención de Dios, no solamente contamos con la posibilidad de acercarnos al trono de la gracia, no solamente contamos con el sello del Espíritu, sino que también tenemos la palabra para entender, para saber lo que va a pasar y lo que Dios tiene preparado hacia adelante, donde todo lo que sucede ronda en la persona del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Que el Señor bendiga estos cortos pensamientos sobre este pasaje y que también esto nos aliente a entender la dimensión de lo que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo y lo que Dios está haciendo hoy, lo que Dios va a hacer hacia la eternidad por cada uno de nosotros y que esto nos aliente a llevar adelante el propósito para el cual Dios nos llamó. Que el Señor bendiga su palabra y que también bendiga la querida iglesia de ahí en Pavón 512 y cada una de las familias que la componen.